empezar. Bueno, listo. Bueno, esperemos que les llegue todo bien. A ver si ya Ahí tienen... está, sí, ¿Ya ya están tenemos, viendo? lo estamos Bueno, viendo. esta es una transparencia bastante poblada de figuritas, ¿no? El, el tema que les iba a contar ahora, le puse, bueno, es el título que tiene, anisotropía aleatoria. Es una anisotropía que aparece como un promedio en materiales donde las regiones que podríamos llamar dominios, digamos, son extremadamente pequeñas, ¿no? Eso ocurre en aleaciones nanocristalinas, donde justamente los cristalitos son del orden nanométrico y entonces si esos cristalitos se forman aleatoriamente, como efectivamente ocurre, resulta que el comportamiento de estos sistemas surge de promediar la anisotropía sobre un conjunto relativamente grande de esos nanocristales. Eso ocurre porque lo que se denomina longitud de intercambio, que ya vamos a ver que es un parámetro proporcional a lo que habíamos definido como ancho de la pared de un dominio, que de alguna manera nos da una idea de cuál es la eficacia del intercambio para mantener alineados los momentos magnéticos a lo largo de una cierta distancia. Esa longitud de intercambio, digo, es bastante mayor que el tamaño de los dominios individuales, de los dominios originales llamados, tomados como los monocristales nanométricos. En realidad, este modelo surgió para aleaciones amorfas, en las cuales esas regiones que se podrían considerar como dominios extremadamente pequeños son regiones de orden magnético con orientación en una dirección espacial determinada, muy pequeñas, que existen en el seno de materiales amorfos. Los materiales amorfos, como no son cristalinos, tanto las distancias como las posiciones de los átomos son aleatorias, a pesar de que se mantiene un empaquetamiento más o menos denso de los átomos, ¿no? O sea, no pueden estar muy separados entre sí, hay una distancia interatómica típica, pero fuera de ello no hay un orden cristalino. Bueno, se definieron estas pequeñas regiones en las cuales más o menos la magnetización local apuntaba en una dirección característica del espacio, y hubo ahí entonces el desarrollo de un modelo, creo que por Herser era el nombre de la persona que lo propuso, y que tuvo mucho éxito para explicar las propiedades de esos materiales. En estas aleaciones nanocristalinas que yo voy a mencionar, también están emparentadas con los amorfos, porque la ruta de preparación pasa por la preparación de una cinta amorfa en general, por ejemplo, a través de este método de melt spinning, del cual algo ya habíamos mencionado, en el cual el material se funde en un crisol que tiene una boquilla y que está ubicado sobre una rueda generalmente de cobre, muy bien pulida y rectificada, muy lisa, digamos que está girando con una frecuencia tal que la velocidad superficial suele ser del orden de unos 20 metros por segundo en la mayoría de los casos. Cuando todo está en condiciones, se aplica una sobrepresión dentro del crisol, generalmente con un gas noble como el argón, para que se eyecte un chorro de aleación fundida que incide sobre la rueda, que está fría, y eso produce un enfriamiento ultra rápido, un congelamiento, es decir, una solidificación ultra rápida del material, que se forma que aparece con la forma de una cinta, que puede tener extremadamente una
una calidad extremadamente buena, ¿no? Como esta que se muestra en la figura. Para eso, por supuesto, hay que ajustar la velocidad con que se eyecta el líquido, con la velocidad con que gira la rueda, etcétera, etcétera. Esta distancia, la distancia entre la boquilla y la superficie de la rueda también. Esta es una representación, es una simulación en realidad, pero que representa bastante bien lo que ocurre en el líquido eyectado y la cinta que es producida, ¿no? Estas son unas escalas de temperatura, lo más rojo es lo más caliente, lo más azul es lo más frío. Entonces, el chorro forma una especie de pie en el contacto con la rueda e inmediatamente, por el arrastre que implica la rueda sobre el material, se produce esta cinta y, bueno, contrariamente a lo que uno esperaría, la superficie más brillante de la cinta es la superior. La superficie inferior suele tener alguna pequeña rugosidad, sobre todo debido a que se pueden formar burbujitas o quedar atrapadas, digamos, burbujitas de aire entre la cinta y la rueda. De todos modos, las cintas son muy tienen un alto grado de perfección, digamos, ¿no? Y es una foto de un sistema de este tipo, uno ya casi semi-industrial, digamos. Acá no están las dimensiones, pero es de unas dimensiones relativamente grandes para lo que es un equipo de laboratorio. Bien. Entonces, uno de esta manera, si utiliza una composición adecuada, generalmente las aleaciones amorfos magnéticas se desarrollaron con la base hierro, silicio-boro, con concentraciones de hierro que van desde del orden del 80%, y el 20% restante entre silicio y boro. Pero en los 80 se descubrió un sistema con esta composición que se amorfiza igual que los otros, pero que al someterlo a tratamientos térmicos a temperaturas por encima de los 500 grados centígrados, da lugar a una nanocristalización del sistema. En realidad esta composición estaba pensada para eso. Es decir, el cobre y el niobio acá cumplen un rol específico. Uno tiene un amorfo y cuando lo empieza durante el recocido para la cristalización, primero aparecen unos núcleos de hierro, fíjense que, de cobre, perdón, fíjense que hay muy poco cobre en el material, pero estos pequeñísimos nanocristales o clústeres de cobre, de alguna manera ya empiezan a marcar límites para lo que va a ser la cristalización de la fase magnética posterior. Esa fase magnética, que empieza a nuclear después, es hierro-silicio, aproximadamente hierro 75, silicio 25. El hierro-silicio es una aleación de base BCC como el hierro, donde el silicio sustituye al hierro en un 25% de los sitios y que tiene un grado bastante alto de orden cristalino, en el sentido de que el silicio no ocupa sitios aleatorios, sino que va formando se va formando una superestructura, ¿no es cierto?, donde los átomos de silicio ocupan sitios particulares de la estructura BCC. Y ya uno sabe, ¿no es cierto?, ya sabíamos que las aleaciones hierro-silicio particularmente eran blandas en comparación con el hierro, es decir, con menor anisotropía y menor coercitividad. Se forman esas y al mismo tiempo va quedando alrededor de los granos cristalinos de hierro-silicio una zona amorfa enriquecida en niobio y boro. Y el niobio, justamente al ser un átomo grande,
tiene una difusividad lenta en el material y eso limita aún más el crecimiento de los granos cristalinos de hierro silicio. Entonces, cuando termina la cristalización, a una temperatura típica de unos 600 grados centígrados, lo que queda es un material mixto, digamos, donde hay una matriz amorfa de hierro, niobio y boro, que, digamos, donde el porcentaje de hierro es bastante bajo. Quedan estos granos cristalinos de hierro silicio de un tamaño típico de unos 10 nanómetros y estos clústeres de cobre. Como la nucleación de los granos cristalinos ocurrió independientemente en cada lugar, estos granos cristalinos crecen con hábitos independientes también. Es decir, que las direcciones típicas cristalinas de los granos están orientadas aleatoriamente en el seno del material. Y consecuentemente, entonces, se dice que las anisotropías también están aleatoriamente distribuidas. Porque si el hierro silicio BCC tiene direcciones fáciles en la dirección 100, esas direcciones 100 están orientadas aleatoriamente en los granos del material. No sé por qué me quedó esta acá, no tenía que estar. Venimos acá. Bueno, entonces, como yo les decía, esta longitud de intercambio se define de manera muy parecida a el espesor de la pared de dominio. En realidad difieren nada más las definiciones en un factor pi. La verdad no estoy muy seguro cuál es el origen de esta diferencia. Sé cómo se calcula el ancho de la pared de dominio, cómo aparece el factor pi ahí, pero no estoy seguro de por qué la longitud de intercambio se define sin ese factor pi. De cualquier manera, digamos, son cantidades muy, muy similares, difieren en 3.14, etcétera, ¿no es cierto?, entre sí. Entonces, esta longitud de intercambio, fíjense que va a ser mayor cuanto mayor sea la relación de esta constante de stiffness, que es la que da la amplitud de la interacción de intercambio en el modelo micromagnético, y la constante de anisotropía típica de los granos del material. O sea, K1 es la constante de intercambio del hierro silicio, que es bastante menor que la del hierro puro. Pero debido a que esa longitud de intercambio termina siendo mayor, bastante mayor que el tamaño de los granos individuales, que son del orden, como decíamos, de 10 nanómetros, en realidad no es correcto, digamos, calcularla con la constante de anisotropía K1 de un cristal, sino que habría que calcularla con la constante de anisotropía promediada para este conjunto de cristales involucrados en una longitud de intercambio. Entonces, se calcula, en realidad, dividiendo esta constante de dureza magnética, la que caracteriza el intercambio, por una anisotropía que se promedia sobre todos estos cristales. Para no hacer muy pesada la clase, no sé si no los puedo referir a este libro, acá está directamente, digamos, ese valor promediado de la constante de anisotropía. La forma en que se promedia es muy similar a lo que se conoce como camino random walk, para los que lo estudiaron alguna vez, sobre todo cuando se estudia la difusión, ¿no? Pero finalmente, digamos, la expresión de la anisotropía promedio depende de la fracción cristalina en la muestra, o sea, normalmente esa fracción cristalina
es del orden del 70%, porque el resto de la muestra es ese amorfo remanente, del tamaño de los cristalitos, que sería entonces del orden de 10 nanómetros, de la constante de anisotropía K1 del hierro-silicio y de la constante de stiffness, que es del orden de 10 a la menos 11 joules sobre metro, ¿no? Bueno, las unidades las conocen, ¿no? Las de K son joules sobre metro cúbico, esto ya dijimos que eran nanómetros, y esto es una fracción, así que no tiene unidades. Cuando uno mete todas estas cantidades acá, surge una anisotropía promedio que es extremadamente baja, del orden de 20 joules por metro cúbico. Eso da una longitud de intercambio del orden de 0,7 micras, que al multiplicar por pi da de paredes de dominio del orden de los 2 micrones, ¿no? O sea, extremadamente grandes paredes de dominio. Entonces tenemos un material, finalmente, con una anisotropía promediada muy baja, es decir, extremadamente blando, y lo que uno pensaría que es un impedimento para el movimiento de las paredes de dominio, que es la estructura nanocristalina, en comparación con la amorfa, deja de serlo, porque una pared de dominio tan ancha, para una pared de dominio tan ancha, esta microestructura tan chiquitita es como un continuo, digamos. Mover la pared, que tiene 2 micrones, un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda, no altera la situación global del material, ¿no? Esto es una escala muchísimo más pequeña que el ancho de la pared de dominio. Bueno, como estábamos con las anisotropías, me parecía pertinente contarles este tema. Y relacionado con ese tema, bueno, acá tenemos un gráfico a la derecha de los materiales que se han ido desarrollando, buscando materiales magnéticos blandos, sobre todo para aplicaciones tipo distribución de energía, generación y distribución de energía, transformadores, por ejemplo. Y digamos, la región, digamos, donde están unidas las aleaciones nanocristalinas y las amorfas. Y en relación bueno, fíjese que los dos ejes acá son la coercitividad y la magnetización de saturación, ¿no? Entonces, lo que uno quiere tener, en realidad, son aleaciones con baja coercitividad y alta magnetización de saturación. Entonces, dentro de ese panorama, es un buen compromiso el que ofrecen las aleaciones estas nanocristalinas. Y acá lo que tenemos es un gráfico del campo coercitivo en amperes sobre metro en función del tamaño de grano en sistemas que van desde aleaciones cristalinas de grano grande, digamos, fíjense que acá tenemos granos del orden de 1 milímetro por acá, una micra por acá, hasta los nanómetros en esta región. Y, digamos, hay una teoría que nosotros no mencionamos acá, de la coercitividad de materiales en bulk, que indica que a medida que se reduce el tamaño de grano, la coercitividad, por lo tanto la dureza magnética aumenta en los materiales cristalinos macroscópicos, porque eso dificulta el movimiento de paredes de dominio, hasta alcanzar un máximo, pero después, cuando los tamaños son suficientemente pequeños de los granos en estos materiales nanocristalinos, donde los granos están densamente empaquetados, lo que ocurre es que este fenómeno de promediar la anisotropía en una región típicamente dada por la longitud de intercambio,
hace que esa anisotropía baje y por lo tanto la coercitividad drásticamente a medida que disminuimos el tamaño de grano. Fíjense que baja con una pendiente de a la sexta, que es justamente la forma funcional como aparece el tamaño de los cristales en esta expresión. O sea que esto a la vez es una verificación bastante buena del modelo que mencionábamos recién, por lo menos en lo que refiere a la dependencia con el tamaño de grano, ¿no? O sea, acá están las nanocristalinas y los de base amorfa, donde esas regiones son todavía más pequeñitas, ¿no? Bien, bueno, con esto terminamos este módulo. No sé si hay algún comentario sobre este tema. En el chat no hay ninguna pregunta. Si alguien quiere preguntar ahora. Yo tengo una pregunta, pero no sé si... ahí ese máximo en la coercitividad que tenés, que está cerca del micrón, bueno, un poco menos del micrón, ¿está relacionado con que tenés menos partículas en toda esa región? O sea, más como casi un monodominio. Claro, ahí es donde pasamos de un modelo al otro, ¿no? Del modelo para los sistemas macro a los sistemas nanoscópicos, ¿no? Efectivamente, es como vos decís, me parece que es donde la longitud de intercambio es del orden del tamaño cristalino, ¿no? Claro, eso me pareció. Claro, tal cual, sí, sí. Que cuando promedias, claro, te da el K directamente, casi, el K de un... Claro, exactamente, sí, sí. Claro, sí, tal cual. Y Bueno, después, entonces, perdón, con tamaños más grandes, empezás a tener muchos dominios dentro de un mismo grano. ¿Sería algo así? claro, para tamaños más grandes, tenés dominios dentro de un mismo grano, exactamente. Eso, Sí, o por lo menos podrías tenerlos, ¿no? claro, sí. Y claro, aumentar el número de granos, que sería ir en esta dirección, En realidad, implica aumentar el tamaño aumentar de los granos, ahí, ¿no? el número de granos, que sería disminuir el tamaño de los granos, ¿no? Ah, al revés, estás al revés, está bien. Sí, sí, Claro, sí. sería como ir poniendo más defectos Claro, que impiden el claro, movimiento de las fácil de las paredes, redes de los niños. claro, Claro. está bien. Bueno, Bien, no sé si hay entonces, alguna pregunta más, si no Mauricio seguimos. levantó la mano, me parece. Ah, perdón, no la vi. No, Víctor. Víctor, Buenos días. adelante. ¿Y Mauricio también? Ah, Mauricio, perdón. Hola, buenos adelante. días. Dale, Mauricio. Profesor, la energía de intercambio, ¿por qué no puede ser negativa? Yo veo que la energía Siemens, pues según la orientación que uno le dé al La campo energía de magnético intercambio, externo. Sí, 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 la constante de intercambio sí puede ser negativa, ¿no es cierto? pero Lo que sí, pasa es que, a ver, una constante de intercambio negativa implica un acoplamiento antiferro, ¿no es cierto? sí. Entonces, todo lo que estuvimos hablando ahora habría que tomarlo con pinzas o volver a rediscutirlo para un caso de un material antiferro, ¿no? Pero esto se aplica, digamos, a materiales ferromagnéticos, el modelo que les estuve comentando. Pero en este modelo, la Pero podría energía, ser, claro, podría ser sí, ferrimagnético, ¿no? Está bien. sí, sí, Pero en sí. ese caso, en un modelo micromagnético, ¿cómo aparecería? Aparecería como una constante A positiva, porque vos lo que tendrías serían dominios en los cuales el momento magnético neto que tenés por fórmula unidad apunta en la misma dirección dentro del dominio, ¿no? Entonces, visto Sí, desde el punto de vista de un cálculo micromagnético, A seguiría siendo positiva. ya. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. ¿Sí? Sí, porque vos lo que vas a penalizar con A es las desviaciones de los momentos magnéticos netos por fórmula unidad a medida que te desplazás espacialmente en el seno del material.
eso es lo que hace el término de intercambio micromagnético, porque esa constante A está multiplicada por el gradiente al cuadrado de la magnetización. ¿No es cierto? Muchas Vos lo gracias. sabés eso. Sí, sí, señor. Sí. ¿Y había otra pregunta de Víctor? No, Quique, perdón, yo me confundí porque los tenía pegaditos en los cuadritos y se me Perfecto. confundió la mano de Mauricio con la de Víctor. Pero no, era Mauricio. Así que Bueno, podemos entonces seguir. seguimos. Perdón, pero antes tengo que... perdón, cancelar. Tengo que esto desplegar acá. Y ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, empezamos lo que sería ahora el módulo 8. Antes era el viejo módulo 7. Es 8 porque intercalamos el de la interacción magnetoelástica y las anisotropías inducidas, donde vamos a hablar, nos vamos a enfocar en las partículas monodominio. Vamos a tener un par de digresiones en el medio, pero nos vamos a basar. Bueno, esta imagen que me gusta, por eso la puse acá, digamos un coloide de nanopartículas magnéticas, abajo del cual hay un imán más grande, circular, digamos más grande que esto, que el vaso de Petri que contiene las partículas y que muestra cómo se las puede concentrar, digamos, variando estos numeritos que están acá, son la separación en milímetros entre el imán y la base de la placa de Petri, ¿no? Y a distancias muy, muy pequeñas, las partículas se concentran en el borde exterior de la placa de Petri y gradualmente se las puede concentrar en el centro. Bueno, nada, es un experimento hecho para ver cómo concentrar las nanopartículas en determinados lugares pensando en aplicaciones. Bueno, pero entonces Tenemos al autor presente, ¿no, Quique? tenemos a uno de los autores presentes, sí. A Nicolás. Claro, a Nicolás, claro, perfecto, sí. Tenemos en realidad dos de los autores presentes. Ay, perdón, me perdí la introducción. ¿No la pueden repetir ahora, Quique? No, Perdón. nada. Como está la figura, se las quería contar un poquito. Es un coloide magnético. Este es un coloide producido por Olga Mihailich en Múnich para una aplicación que es magnetofección, que es la transfección génica asistida con nanopartículas magnéticas. Entonces, como había necesidad de combinar estas partículas con virus de diseño y dirigirlos a determinados lugares, este experimento, digamos, ilustra cómo con un imán que está puesto debajo de la placa de Petri y que tiene un diámetro mayor al de la placa de Petri, se pueden concentrar las partículas en distintos lugares variando la separación en milímetros, que son estos números, entre la placa de Petri y el imán, ¿no? Está bien. Claro, eso era el cuentito. Bueno, y acá tenemos una nanopartícula magnética de magnetita, relativamente grande, ¿no? Tiene del orden de 40 a 50 nanómetros. Entonces, tal vez esté en el estado monodominio, tal vez no. Si está en el estado monodominio, que es lo que está sugiriendo este dibujo, entonces los momentos magnéticos de cada fórmula unidad están todos en primera aproximación, apuntando todos en la misma dirección, paralelos unos a otros, dando lugar a un momento neto, que vamos a llamar supermomento, que sería ya la suma vectorial, que en este caso, por simplicidad, se convierte en la suma algebraica de los valores de los momentos elementales, para dar un momento muy grande. Digamos, si esta partícula es muy grande, así que debería tener por lo menos cientos de miles
momentos de fórmulas elementales, y entonces si cada una de ellas tiene un momento del orden de un magnetón de Bohr, el supermomento entonces sería de cientos de miles de magnetones de Bohr. Es un momento muy grande que le confiere a la partícula una alta respuesta a un campo magnético externo. Esto es lo que hace que esta partícula sea pasible de ser manipulada con campos alternos o campos continuos externos para una aplicación determinada. Además, este supermomento se va a orientar preferencialmente en la dirección fácil de magnetización de la partícula, que está marcada por el eje en el cual la energía de anisotropía toma su menor valor, ¿no es cierto? Este mu representa el momento de este momento resultante, ¿no? Esta imagen es una imagen sencilla, pero útil, digamos. Es sencilla y está simplificada porque estamos ignorando, por ejemplo, los efectos de borde, ¿no? A medida que nos aproximamos al borde de la partícula y que hay una ruptura del orden cristalino, es completamente imaginable que va a haber momentos individuales acá que se van a apartar de esta configuración perfecta que dibujamos, ¿no? Entonces, bueno, ese supermomento probablemente va a estar reducido por la influencia de esos momentos. Y además también puede ser que esos momentos de la superficie tengan una preferencia a orientarse en una dirección diferente debido justamente a esta interfaz, con lo cual aparezca una anisotropía de interfaz, ¿no? Que ya vimos que existen, que son del orden de 10 a la menos 4 joules sobre metro cuadrado, pero que en nanopartículas tienen una influencia muy grande, inclusive dominante en partículas por debajo de unos pocos nanómetros. Bueno, esta estructura, digamos, de la partícula, con un supermomento, hace que uno tenga un polo norte en este extremo y un polo sur en este extremo. Es decir, que la partícula es un nanoimán, ¿no? Con líneas de campo similares a los de un dipolo magnético en la vecindad de la partícula. Pero es un imán con una particularidad muy importante que no hay que ignorar. Es un imán que no es estático. Digamos, ¿por qué? Porque supongamos que tenemos una anisotropía uniaxial, es decir, que tenemos una única dirección fácil en la partícula, que está representada por este eje, y entonces el momento puede apuntar hacia arriba o hacia abajo. Esas serían las posiciones estables, pero puede fluctuar térmicamente debido a la energía térmica en la que se encuentra inmersa esta partícula, al baño térmico, digamos. El pozo de potencial que hay entre esas dos direcciones, que generalmente las indicamos por la dirección θ igual 0 y θ igual pi, asignando, digamos, como referencia para los ángulos este eje, la barrera de potencial que hay entre esos dos mínimos es más pequeña cuanto más pequeña es el tamaño de la partícula. Entonces, para partículas muy pequeñas, esa barrera de potencial es lo suficientemente pequeña para que a temperatura ambiente, y aún a temperaturas más bajas que el ambiente, este momento puede estar fluctuando muy rápidamente entre las dos direcciones, las dos orientaciones posibles. Entonces, si lo observamos con una técnica cuyo tiempo de observación
sea mayor que el tiempo de fluctuación del momento, la vamos a ver como una partícula desmagnetizada, porque en promedio el momento va a estar apuntando el mismo número de veces hacia arriba que hacia abajo, ¿no? A pesar de ser un pequeño imán, lo veríamos entonces desmagnetizado. Si ese tiempo típico de fluctuación, por ejemplo, fuera del orden de 10 a la menos 6 segundos, casi no tendríamos muy pocas técnicas experimentales que nos permitieran observar el momento magnético de la partícula, requiriendo un tiempo de observación menor a 10 a la menos 6 segundos. Una de esas técnicas es la técnica de espectroscopía Mohs-Bauer, que vamos a ver más adelante. Pero muchísimas de las técnicas que aplicamos tienen tiempos de observación mayores y entonces sería como sacar una foto de algo que se está moviendo muy rápido, ¿no? No veríamos, veríamos una cosa borrosa, pero no veríamos la instantánea. Perdón, y que eso sería si no hay un campo pequeño aplicado. Claro, claro. Por ahora no hay ningún campo aplicado. Está bien. Claro, aplicando un campo podemos alterar ese tiempo característico en que un momento que está apuntando en una dirección o en otra, ¿no? Y hacer que uno de esos tiempos sea muchísimo más grande, ¿no? Perfecto. Claro. Entonces, bien, eso sería entonces que las fluctuaciones térmicas favorecen una situación similar a la que describe esta animación que estamos viendo acá. Y ese tiempo característico en que el momento permanece en cada una de las dos orientaciones correspondientes a la dirección fácil, lo vamos a llamar tiempo de relajación del momento magnético de la partícula, o sea, del supermomento. Bien. Disculpa, Sí. una pregunta. Si ese campo magnético está fluctuando así como se muestra ahí, ¿sería posible detectarlo mediante algún, no sé, no se me ocurre cómo, ¿no? Una espira, algo para que genere una corriente? Bueno, es muy chiquito, ¿no? Es una Sí, nanopartícula magnética con su momento magnético fluctuando y por lo tanto el campo que produce esa partícula, que sería estaría fluctuando también, ¿no? sí. Rápidamente de una situación a otra. No sé si tenemos una espira tan chiquita como para ver eso, pero lo que sí podemos hacer es, con medidas de susceptibilidad magnética alterna, o sea, Ujú, con la aplicación de un campo alterno externo, sí. ver de sintonizar ese campo alterno con este tiempo de relajación. Ajá. O sea, cuando uno hace oscilar ese campo alterno con una frecuencia igual a la frecuencia de Sí. variación de este tiempo de relajación, de fluctuación de este tiempo de relajación, ocurre un fenómeno resonante que hace que la susceptibilidad tenga un máximo. Ajá. Entonces así lo podemos detectar. Está bien. Bueno, las partículas magnéticas son complejas de por sí. Bueno, discúlpenme que tengo que ir a atender la puerta, es un par de minutos y vuelvo.
Bueno, ya volví. ¿Están ahí todavía? ¿No se fueron? Estamos, Quique. Acá estamos. Bueno, gracias. Quedamos. Bien, entonces son más complejas, ¿no es cierto? Porque además las partículas tienen un recubrimiento para darles estabilidad o biocompatibilidad y pueden tener además otros agregados, otras sustancias pegadas en la superficie para darles funcionalidad, ¿no? Depende de lo que se pretendan que hagan estas partículas, pero si son para aplicaciones biomédicas pueden tener un fármaco, pueden tener un anticuerpo que les dé especificidad para unirse en algún lugar o algo que les dé indetectibilidad que no las permita que las detecte el sistema inmunológico, por ejemplo. Entonces, lo que es una partícula que puede tener un carozo magnético de 10 a 25 nanómetros puede terminar siendo una partícula mucho más grande, ¿no? Aparte, estos carozos magnéticos pueden estar inmersos en una segunda fase, de tal manera que, por ejemplo, muchos carozos magnéticos estén dentro de una nano o micropartícula determinada por una matriz en la cual están metidas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque acá nosotros estábamos hablando de un tiempo de relajación, que es el tiempo en que tarda invertirse o que permanece el momento en cada una de las dos orientaciones fáciles, y eso puede ocurrir en una partícula que está fija, por ejemplo en un polvo, por rotación del momento magnético contra la anisotropía, pero si la partícula está inmersa en un coloide, como en las fotos de la diapositiva inicial, puede ser porque toda la partícula rota como un todo, ¿no? Y en ese caso ya vamos a ver que el tiempo de relajación depende del tamaño de la partícula que está rotando en el medio fluido. Y esa va a ser el tamaño de la partícula con todos sus agregados, ¿no? En el caso que esté en un medio portador fluido. Bien, y acá hay unos otros ejemplos también de partículas magnéticas. Una partícula magnética desnuda, digamos, que igualmente tiene complejidad porque ya sabemos que los átomos que estén próximos a la interfaz van a tender a tener un ordenamiento diferente de los que están en el centro, en el interior de la partícula, funcionalizadas, por ejemplo, con ácidos carboxílicos u otros materiales. Esta es una foto de una nanopartícula. Esta foto me parece que es tuya, Elisa, de una nanopartícula de magnetita recubierta con ácido cítrico de 10 nanómetros. Acá se ve bien el núcleo magnético y este patrón que aparece acá está emparentado con los planos atómicos de la partícula. Partículas que estén recubiertos con una capa polimérica, por ejemplo. Partículas pegadas a un virus, o partículas que tienen pegado un ácido nuclear, o partículas inmersas en un material polimérico, por ejemplo, como podría ser en un hidrogel, formando un material que se llama un ferrogel, por la presencia de las partículas ferromagnéticas. Entonces, bueno, todos los materiales tienen sus peculiaridades y todo lo que vamos a hablar en este módulo, entonces después hay que ver de adaptarlo o de tener en cuenta las particularidades del material con el que uno está trabajando, ¿no? Pero bueno, la base del comportamiento de las partículas, o un aspecto básico muy importante, está dado por un modelo que propusieron en 1948 Stoner y Wolfart. Es un trabajo seminal, muy,
muy citado en la literatura, que considera el comportamiento de partículas monodominio con anisotropía uniaxial a temperatura 0 Kelvin, ¿no? O sea, simplemente el comportamiento de estas partículas en presencia de un campo magnético aplicado. Entonces, los condimentos que tiene este modelo son la energía de anisotropía uniaxial y la energía Zeeman. Son los dos condimentos que tiene, y lo que analiza el modelo es cómo responden las partículas al campo externo en función del ángulo entre el eje fácil de las partículas y la dirección del campo aplicado. Entonces, lo que tiene en cuenta es un eje fácil, la partícula, esto sería referido a una partícula, si tiene, esta es la dirección de su eje fácil, esta es la dirección de aplicación del campo, es decir, que la dirección del campo está haciendo un ángulo phi sub h con el eje fácil, y este es el supermomento de la partícula, que uno esperaría que se oriente en alguna posición intermedia entre el eje fácil y el campo, pero no necesariamente en el plano de, en el plano determinado por el eje fácil y el campo. Podría fluctuar fuera de ese plano también, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, cuando uno analice las posiciones de equilibrio, que son las únicas que el momento de la partícula va a poder ocupar a 0 Kelvin, entonces en ese contexto el momento sí va a estar forzado a vivir en el plano determinado por el eje fácil y el campo aplicado. Anticipándonos un poco, en el trabajo de Stoner y Wolfart, ellos muestran que si en este eje ponemos el campo aplicado, normalizado de alguna manera, y en este eje ponemos la componente del momento magnético de la partícula en la dirección del campo aplicado, entonces lo que vamos a ver son ciclos con diferentes formas, dependiendo de cuál sea el ángulo entre el campo y el eje fácil. Si ese ángulo es 0, ellos determinaron que lo que se va a tener es un ciclo rectangular, como este, con un único salto entre momento magnético apuntando en una dirección, vale decir, fíjense que esta es la componente del momento en la dirección del campo. Así que sería el momento de la partícula multiplicado por el coseno de phi h menos phi, ¿no? El coseno del ángulo que hay entre el momento y el campo, ¿no? Entonces, ¿qué nos estaría diciendo? Que para una partícula donde phi h vale 0, ese coseno de teta vale 1, hasta que un campo suficientemente intenso aplicado en la dirección opuesta hace que en un único salto de Barkhausen, podríamos decir, aunque no hay movimiento de ninguna pared de dominio acá, pero un único salto, el momento magnético pasa de una orientación a la orientación opuesta. Y lo mismo, si venimos de campos negativos, llegamos a un campo típico, característico, crítico, en el cual en un único salto el momento pasa a la dirección opuesta. Para otras direcciones, por ejemplo, para 45 grados, entre H y el eje fácil, la evolución es bien diferente. Se requieren campos más grandes para que coseno de teta valga 1, más grandes que los que están mostrados en esta figura,
Y después, a medida que uno va disminuyendo el campo y haciéndolo negativo, ese coseno coseno de phi sería, ¿no? Ese coseno de phi menos phi h, va disminuyendo hasta que a un determinado campo hay efectivamente un único salto que lo lleva hasta esta otra rama de la magnetización. Y a medida que disminuimos el campo va a moverse sobre esta línea y después al volver va a tener el comportamiento perfectamente antisimétrico del que mostramos antes. Y algo notable que muestra este modelo es que si el ángulo entre el eje fácil y h es de 90 grados, es decir, si son perpendiculares, tenemos este comportamiento en el cual la variación de la magnetización con el campo ocurre a través de segmentos de comportamiento lineal, rectas, sin coercitividad. Es decir, acá en todos los otros hay un campo coercitivo, que el máximo era cuando el ángulo entre el campo y el eje fácil era 0, ¿no? Cuando el ángulo es 90, ya no hay más coercitividad, ¿no? Bien, entonces vamos a estudiar en más detalle este problema teniendo en cuenta el panorama de energía de la partícula. O sea, la energía libre de la partícula, considerada como la suma de la energía de anisotropía más la energía Zeeman. Entonces, vamos a establecer las ecuaciones básicas del problema para el caso general, es decir, donde el campo H hace un ángulo phi h arbitrario con la dirección fácil. Entonces, la energía de anisotropía uniaxial, bueno, la densidad de energía de anisotropía uniaxial es la constante de anisotropía multiplicada por el seno cuadrado de phi, o sea, el ángulo entre el momento y la dirección fácil, ¿sí? Y la energía en joules es esa densidad de energía, es una densidad volumétrica multiplicada por el volumen de la partícula. Vale decir, vale K por B por el seno cuadrado de phi. La energía Zeeman, en cambio, es menos el producto escalar del momento, el supermomento de la partícula, por el campo aplicado B. El campo aplicado B es mu0 por el campo aplicado H, ¿no es cierto? Así que lo podemos escribir así. Y esto nos va a dar, entonces, la componente, va a ser proporcional a la componente de la magnetización en la dirección de H. Esa componente es la magnetización espontánea de la partícula por el coseno de este ángulo, que es phi h menos phi o phi menos phi h, da lo mismo, porque el coseno es una función par. O sea, el coseno de x es igual al coseno de menos x. Así que no importa cómo esté puesto esta diferencia adentro del paréntesis. Bien, entonces tenemos entonces ahora la componente Zeeman y la componente de anisotropía, ambas expresadas en función del ángulo phi. La energía total será la suma de las dos, va a contener entonces estos dos términos que están acá. Y para trabajar un poquito más cómodos, vamos a definir una energía total reducida, que no es más que la energía dividida por el producto de K por B. Cuando hacemos esto, acá nos va a quedar esto dividido K por B. B se nos va a ir, el volumen, nos va a quedar mu0 MSH dividido K. Bueno, la inversa de esa cantidad multiplicada por 2, le vamos a poner un nombre que se llama campo de anisotropía. 2 veces K sobre mu0 MS. El campo de anisotropía es un parámetro que mide la importancia relativa entre la anisotropía y la magnetización espontánea de la partícula.
ese campo de anisotropía es mayor, cuanto mayor sea K respecto de MS, y menor, cuanto mayor sea MS respecto de K, ¿no es cierto? Entonces, mide la importancia relativa de esos dos parámetros muy importantes en el magnetismo. Y al campo H lo vamos a expresar normalizado por ese campo de anisotropía. Es decir, vamos a definir un campo H minúscula, que es el campo aplicado, dividido el campo de anisotropía. Bien, al hacer eso, la expresión de la energía total reducida nos queda escrita de una manera un poquito más simple, ¿no es cierto? Como el seno cuadrado de phi menos 2 veces h minúscula por el coseno de phi menos phi h. Ahora, si nosotros queremos saber cómo se comporta m a medida que voy variando h, lo que tengo que saber es dónde están los mínimos de esta energía. Porque a 0 Kelvin, el momento va a estar apuntando siempre en la dirección del mínimo de energía. Y hasta que ese mínimo de energía no desaparezca, nadie lo va a mover de ahí porque no hay fluctuaciones térmicas. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el ángulo entre H y el eje fácil es un ángulo arbitrario, esta ecuación tan sencilla que tenemos acá no tiene solución analítica. Hay que resolverla numéricamente. ¿Qué es lo que hicieron Stoner y Wolfert en 1947? Imagínense las dificultades que habrán tenido porque las computadoras recién estaban apareciendo. Así que los cálculos eran muchísimo más difíciles de llevar a cabo. Perdón, Quique, te hago una consulta. Sí. Ahí cuando vos decís resolver esa ecuación, ¿se refiere a encontrar phi h para que la energía sea mínima? A encontrar phi. Phi, sí. Claro, uno se da un phi h Claro. y tiene que encontrar phi para que el valor sea. Para Claro. que la energía sea mínima, eso. Entonces el momento va a estar apuntando en esa dirección y eso es lo que nos va a permitir a nosotros ir recorriendo estas curvas. Porque, claro, está bien. ¿no? Conociendo phi, donde está apuntando el momento, vamos a poder hacer esas curvas. Entonces, pero tiene solución analítica en dos casos particulares. Una es cuando H es paralelo al eje fácil y otra es cuando H es perpendicular al eje fácil, que son los que vamos a analizar, ¿no? Este es el caso, parece que me había salteado una transparencia, no me había saltado ninguna. Acá está, perdón, no lo había visto, está acá abajo. Cuando H es paralelo al eje fácil, entonces phi H vale 0 y la energía que tenemos que minimizar tiene esta expresión más sencilla. Bueno, vamos a representarla primero, ¿no? Va a depender del valor que tome H minúscula. Si H minúscula vale 0, es decir, si no hay ningún campo aplicado, solamente nos queda el primer término, seno cuadrado de phi, ¿no? Seno cuadrado de phi, como el seno vale 0 en phi igual 0 y en phi igual pi, esta es una función que va a tener un mínimo en 0 y un mínimo en pi. La que ya habíamos discutido en algún momento durante el curso. O sea, tenemos un mínimo acá y un mínimo acá, separado por una barrera de energía en el medio. O sea, como que si no tuviéramos la cima ahí. Claro, ahí no tenemos la cima, exactamente, porque no estamos aplicando ningún campo externo. H minúscula vale 0, y recuerden que H minúscula vale 0 cuando el campo aplicado es 0, ¿no? Como se indica acá. Si ahora empezamos a aplicar un campo en la dirección 0, ¿qué va a pasar? Que le vamos a estar sumando a esta función que está acá algo que es menos
menos algo por el coseno de phi. El coseno de phi vale 0 en la dirección cuando phi, perdón, vale 1 cuando phi vale 0 y vale menos 1 cuando phi es igual a pi. Entonces, a medida que aumento h, con un h positivo, que significa que lo estoy aplicando en la dirección 0, este pozo se va a ir haciendo más profundo, porque el coseno de 0 vale 1, y con este menos me va a dar entonces un mínimo acá, que va a ser más profundo a medida que sea mayor el valor de h, ¿no? Y en cambio este otro mínimo se va a ir haciendo cada vez menos profundo hasta que finalmente va a desaparecer y se va a convertir en un máximo. Entonces, supongamos que el momento hubiera estado originalmente apuntando en la dirección 0. Al aplicar campo en la misma dirección, lo único que hacemos es hacer esa posición más estable. O sea, ese mínimo en que está el momento es cada vez más pronunciado. Y como no hay energía térmica, el momento se va a quedar ahí. Pero si hubiera estado apuntando en la dirección pi y empiezo a aplicar un campo en la dirección 0, se va a mantener en la dirección pi si h no es muy grande, porque voy a seguir teniendo un mínimo ahí y no hay energía térmica que me lo saque de ese mínimo, pero va a llegar una situación crítica cuando este campo reducido, el campo h minúscula, valga 1, porque ahí el mínimo va a desaparecer. Entonces, cualquier mínima fluctuación lo va a sacar de esa posición y lo va a llevar irremediablemente a la posición inversa. Ni bien aumente el campo en la dirección 0 por encima de 1, o sea, supere el campo de anisotropía, ya no voy a tener un mínimo acá. Entonces el momento, la única posición de equilibrio que va a tener va a ser la posición de equilibrio en la dirección 0. Eso es lo que pasa cuando recorríamos esta curva, ¿no? Lo teníamos en esta en esta posición, en la dirección apuntando en la dirección pi, y cuando llegábamos al campo igual al campo de anisotropía, en un único salto, el momento quedaba apuntando en la dirección inversa. Bueno, eso también está ejemplificado acá, ¿no? El mismo gráfico que teníamos recién, y toda esta historia que yo les fui contando del momento apuntando en la dirección pi, que pasa a la dirección 0, sería esta línea roja que voy recorriendo, el momento está apuntando a la dirección pi, acá está esta situación que corresponde a la línea de trazos magenta, corresponde a este punto, después voy transitando este camino hasta que en este punto tengo lo que corresponde a la curva roja, estoy acá, y ahora ni bien aumento un poquito más el campo, en un único salto la magnetización pasa a estar apuntando en la dirección opuesta. Y vale lo mismo para la dirección inversa. Entonces, lo que tenemos es este ciclo rectangular de magnetización, donde no tenemos que olvidar que lo que estamos midiendo, lo que estamos graficando, es la componente del momento magnético de la partícula en la dirección del campo, ¿no? Bien. Bueno, la otra dirección interesante es cuando el campo es perpendicular al eje fácil. O sea, cuando H y el eje fácil son perpendiculares entre sí. En ese caso tenemos que tener cuidado de que cuando representemos el momento magnético en
función del campo, vamos a representar la proyección del momento magnético en función del campo. Vale decir, el momento magnético de la partícula, que siempre es el mismo, multiplicado por el coseno de este ángulo, ¿no? Que es el ángulo que hace el momento con el campo aplicado. Bien, en este caso, bueno, la anisotropía uniaxial es siempre la misma, pero ahora el producto escalar de mz por h sería, de mu por h sería proporcional a b por mz por h, y mz es el momento multiplicado por el coseno de este ángulo o por el seno de este otro, ¿no? Porque el coseno y el seno de ángulos complementarios tienen el mismo valor. Entonces acá nos va a quedar menos mu0 por el volumen de la partícula, por su magnetización espontánea, por el campo aplicado, por el seno de phi. Con lo cual tenemos la expresión de la energía total expresada en función de una única variable angular que phi, ¿no? De vuelta, dividimos por K por B, y lo que nos queda es el seno cuadrado de phi menos 2 veces h minúscula por el seno de phi, que se puede factorear como seno de phi por un paréntesis que es seno de phi menos 2h. Y bueno, y de vuelta hay que minimizar esta expresión para encontrar los mínimos. En este caso, por un lado vamos a graficar la energía para ver qué pasa con los mínimos, ¿no? Perdón, para el otro lado. Fíjense que si no tengo campo aplicado, tengo esta curva negra. Ah, bueno. Y en lugar de representar la función de phi, la estoy representando, que no es más que un cambio de variables, ¿no? En lugar de escribir phi en función en función de este ángulo θ, y representar entonces esa energía en función de ese ángulo θ. Es un cambio de variables nada más. Pero los mínimos de energía están acá, en el ángulo que antes era 0 y phi, y que ahora es menos pi sobre 2 y pi sobre 2 en esta nueva descripción, en ausencia de un campo aplicado. Pero a medida que empezamos a aplicar un campo aplicado, los mínimos de energía se empiezan a desplazar hacia la dirección en que se aplica el campo, hasta que finalmente desaparece y queda un único mínimo en la dirección de aplicación del campo. Entonces, en este caso, es bastante distinto del anterior, ¿no? Porque en el anterior, los mínimos se mantenían siempre en 0 y pi del ángulo phi, y lo que pasaba era que para un campo crítico, uno de los mínimos desaparecía. Acá, los mínimos que originalmente están en 0 y pi del ángulo original, o en menos pi sobre 2 y pi sobre 2 del ángulo θ, se empiezan a desplazar convergiendo en un único mínimo en la dirección del campo aplicado. Porque claro, finalmente se entiende, ¿no? Finalmente, para campos aplicados muy grandes, el mínimo de la energía va a estar dominado por la interacción Zeeman, y va a estar apuntando entonces en una dirección correspondiente a la dirección de aplicación del campo. Entonces, ¿qué pasa? Si originalmente el momento estaba apuntando en la dirección 0 de phi, o menos pi sobre 2 de θ, a medida que voy aumentando la amplitud del campo, el momento va pasando, lo que se va corriendo es el mínimo en el que está parado el momento. Se pasa de acá a acá y cada vez se va aproximando más hasta que finalmente aparece un único mínimo en la dirección del campo y el momento apunta en esta dirección. Es decir, si yo estaba acá, porque el momento estaba apuntando en una dirección perpendicular al campo,
entonces la componente de momento en la dirección del campo es 0, entonces estaba en este lugar. A medida que voy aumentando el campo, aplicando campo y aumentándolo, me voy desplazando sobre esta recta, que lo único que ilustra es el desplazamiento de este mínimo hacia la dirección del campo, y cuando se convierte en un único mínimo en la dirección del campo, tengo este punto de quiebre. Ya a partir de ese momento, el momento de la partícula está alineado con el campo, y entonces este coseno vale 1, y tengo que el momento que mido en la dirección del campo es igual a la magnetización espontánea de la partícula. Entonces, si uno mira, digamos, la susceptibilidad en esta zona, la susceptibilidad de bajo campo que llamamos, como es una recta, esta derivada es simplemente el cociente entre el incremento de m en relación al incremento de h, que lo puedo calcular perfectamente en este extremo, donde m vale ms y h vale el campo de anisotropía, ¿no? Cuando reemplazo el campo de anisotropía por su definición, que habíamos dado anteriormente, esta, lo que nos queda es que la susceptibilidad es igual a mu0 por la magnetización espontánea al cuadrado dividido 2 veces la constante de anisotropía. Es interesante porque si yo aplico un pequeño campo sobre una partícula o un conjunto de partículas cuyos ejes fáciles sean perpendiculares al campo aplicado, voy a medir esta susceptibilidad. Me voy a mover sobre esta recta. Si en cambio lo hiciera sobre partículas cuyo eje fácil está alineado con el campo aplicado y aplico pequeños campos, fíjense que las partículas van a tener el momento opuesto al campo aplicado o el momento paralelo al campo aplicado. Pero con un pequeño campo que yo aplique, no voy a conseguir sacarlo del estado estable que estén en un sentido o en otro. Sería como si yo tuviera una partícula en la dirección pi acá, con el momento en la dirección pi, hiciera fluctuar el campo, pongámosle entre h minúscula 0,25 y menos 0,25. La partícula se quedaría siempre en este mínimo, que es el que corresponde a la dirección pi, no saldría de ahí. Entonces la susceptibilidad que yo mediría sería 0. La susceptibilidad de bajo campo que mediría sería nula. En cambio, en la dirección difícil, vaya paradoja, tendría una susceptibilidad no nula, ¿no? Vería una respuesta en esta dirección y una no respuesta si el campo se aplica en la dirección fácil. Quique, una pregunta, por ahí es media Sí. bruta, pero no importa, siempre me surgió. ¿Cómo elijo eso? ¿Cómo elijo que la dirección del campo aplicado con respecto a la muestra esté perpendicular, esté paralelo? ¿Cómo elijo ese ángulo? Bueno, buenísima esa pregunta, Elisa. Nunca la entendí. Claro. No, Y está para bien. ferrofluidos. Para un ferrofluido, imposible saberlo. ¿No? Pero si vos tenés si un ferrofluido lo construiste en un líquido que lo podés congelar de alguna manera, ponele que sea agua, y lo podés congelar bajando la temperatura, ¿no? Pasando 0 grados centígrados hacia abajo. Si Sí. lo hacés bajo la acción de un campo aplicado suficientemente intenso, las partículas se van a alinear sus Esfuerzo. anisotropías con el campo, claro. Entonces, una vez que esté congelado ese sistema, ese va a ser un sistema de nanopartículas con ejes fáciles alineados con el campo. Claro, ahí Entonces, sí. ahí ya sabes cuál es la dirección fácil.
Y podés hacer los dos experimentos, medirlo ahora sacás el campo, pero ya tenés el sistema orientado, y ahora lo podés llevar al magnetómetro y medirlo orientado en la dirección del campo o orientado perpendicular a la dirección del campo. Que sería perpendicular para poder conocer la constante de anisotropía en ese caso, por lo que estás explicando. Ponele, exactamente, exactamente. Al esfuerzo, a una orientación, y después elijo la perpendicular para poder calcular la constante. Claro, pero esa medida tenés que asegurarte de hacerla a una temperatura suficientemente baja como para que este modelo sea aplicable, ¿no? A 0 Kelvin nunca vas a llegar, pero qué sé yo, si medís a 4 Kelvin y lo que se llama temperatura de desbloqueo, que para el resto del curso la vamos a ver más adelante, fuera una temperatura de 200 Kelvin, por decir algo, podríamos suponer que estamos en una condición bastante parecida o bastante satisfactoria para aplicar el modelo de Stoner-Wolfram, ¿no? Sí, ¿puedo decir algo más, Quique? Sí. Y que también la inversa sirve, ¿no? Que, por ejemplo, en películas delgadas, el medir el ciclo en función del campo sirve para saber cuál es la dirección de anisotropía de la película, ¿no? Porque uno puede ver, a partir de la forma de la curva de histéresis, ¿no? Si vale este modelo, ¿no? En esa película, con qué dirección de campo tengo este tipo de curvas, como la que estamos viendo acá, o la contraria, entonces saber cuál sería la dirección de anisotropía en esa película. Cierto. Respecto a la gráfica que te queda de las medidas. Sí. Por ejemplo, una película delgada, vos podés saber el ángulo del campo aplicado con el plano de la película, ¿no? Eso se puede manejar, ¿no? Que a veces en nanopartículas eso no lo podés hacer, pero sí. Enseguida vamos a volver sobre la película, porque tengo unas transparencias más adelante, tengo una figura que le va a venir bien a Claudia. También en sistemas donde uno, por ejemplo, se fabrican microhilos o nanohilos magnéticos, y uno puede tener la muestra y no saber en qué dirección están apuntando esos hilos magnéticos, que también tienen una anisotropía uniaxial. Y entonces, como dice Claudia, midiéndolas, uno va a poder saber, va a poder determinar esa dirección. Una pregunta, ¿hasta qué temperatura se puede llegar en un laboratorio como para aproximarse a este modelo? Bueno, hay, en un squid, digamos, en un sistema que tenga un sistema criostático, digamos, con helio, uno puede llegar seguro hasta 4,2 Kelvin, que es la temperatura de fusión del helio, ¿no? Perdón, de vaporización del helio. Pero en general se puede llegar inclusive un poquito más bajo, ¿no? Del orden de 2 Kelvin se puede medir en los sistemas que tienen un criostato de helio. Está bien. Nosotros no tenemos en La Plata, pero al formar parte de una red nacional de magnetismo, tenemos acceso a un magnetómetro en la Universidad de Buenos Aires que sí puede llegar a esas temperaturas. Ajá. Gracias. Y después para arriba, depende, ¿no? Hay magnetómetros que pueden llegar hasta temperaturas de 1000 Kelvin, más o menos, pero no sería el caso de interés en este parecer. Bueno, los otros casos, sí. Que, bueno, para determinar, ¿no?, cuánto uno en su muestra se está acercando a esa situación modelada, digamos, de Stoner-Wolfram, lo que importa para él no es tanto la temperatura absoluta del sistema, sino el valor relativo entre la energía térmica y la barrera K por B, ¿no? Uno tiene que hacer una comparación entre el valor de la constante de Boltzmann y multiplicado por la temperatura, que sería la energía térmica, y cómo compara eso con el producto de la anisotropía por el volumen de la partícula, K por B, ¿no? Entonces,
Si uno, por ejemplo, tiene sistemas de un tamaño considerable, de una anisotropía importante, donde el valor de K por B sea significativo, bueno, a lo mejor no hace falta ir tan a bajas temperaturas como para que este modelo tenga validez, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener eso en la cabeza. Lo que importa es la comparación relativa. Suponemos que la energía térmica es mucho menor que la energía necesaria para vencer la barrera, y entonces como que estamos en esa situación de 0 Kelvin, una cosa así, como que no tengo energía térmica que me alcance. Claro. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Sí, si una partícula monodominio es monodominio, pero muy grande, por ejemplo, con un volumen muy grande, como dice Pedro, entonces esa energía K por B, al compararla con la energía K de Boltzmann por T, pasa a ser muy importante, ¿no? Y entonces a temperaturas relativamente altas, capaz que incluso a temperatura ambiente, uno puede ver un comportamiento tipo Stoner-Wolfart. Bien, en los otros casos, otros ángulos, como decíamos, la solución analítica no existe, entonces la solución es una solución numérica, pero por ejemplo, para 45 grados, la solución tiene esta forma, y una vez resuelto para cualquier ángulo el modelo de Stoner-Wolfart, se puede, por superposición de soluciones, tener la solución que correspondería a un sistema de partículas cuyas direcciones fáciles están orientadas aleatoriamente, ¿no? Superponiendo, digamos, todas las soluciones con el mismo peso. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que la distribución de orientaciones es aleatoria. Y ese es el resultado que muestran Stoner y Wolfart en esta figura. Es para los ejes fáciles orientados aleatoriamente, es esta curva de trazo lleno que tenemos acá. Ellos acá muestran lo que sería la curva de magnetización virgen, y después, una vez alcanzada la saturación, el ciclo de magnetización que se seguiría, ¿no? Y determinan dos parámetros muy importantes. Uno es la magnetización remanente, la que se obtiene cuando el campo aplicado es cero, que vale exactamente la mitad de la magnetización espontánea, y otro es el campo coercitivo, que vale aproximadamente la mitad del campo de anisotropía. Bueno, y el año pasado alguien preguntó por estas líneas de trazos que están acá, que si no me acuerdo mal, lo miré en el trabajo de Stoner-Wolfart hace poco, pero esta curva que yo les estoy mostrando corresponde a elipsoides prolados. O sea, todo lo que estuvimos hablando del modelo de Stoner-Wolfart hasta ahora corresponde a elipsoides prolados, porque tiene que ser un caso de anisotropía uniaxial, en donde uno tiene un eje fácil, ¿no? Y esta otra curva, en cambio, corresponde a un elipsoide oblado, en donde lo que uno tiene es un plano fácil y una dirección difícil. Entonces, una situación conceptualmente un poco bastante diferente, digamos, ¿no? En ese caso, fíjense que la curva que se sigue es bien distinta, ¿no? Pero bueno, no era el caso, no era la idea analizar eso, porque en realidad lo que resulta muy útil para el futuro, para las próximas clases y en general para el uso cotidiano, es este modelo con anisotropía uniaxial, porque cuando uno habla de nanopartículas magnéticas, en general, es muy difícil tener partículas, digamos que donde otro tipo de anisotropías se vean reflejadas claramente. Eso ocurre, por ejemplo, cuando uno fabrica nanocubos magnéticos o partículas muy bien diseñadas. En general, por muchos métodos de síntesis que son muy utilizados porque dan un rendimiento
importante en cantidad de partículas y no son muy caros, uno tiene partículas que son esferoides, pero donde al fin de cuentas domina una dirección sobre las otras y entonces se las puede considerar para muchos análisis como si fueran uniaxiales. Bien. Lo que tengo acá es un análisis que hacen algunos autores, donde en realidad el campo nosotros lo estamos describiendo, por un lado, por la amplitud del campo, el parámetro h minúscula, y por otro lado, la dirección en que se aplica el campo. En lugar de pasar de este par de coordenadas que describen al campo, su amplitud y el ángulo en que se aplica en relación al eje fácil, lo podemos describir también con dos parámetros que son la componente paralela del campo y la componente paralela al eje fácil y la componente del campo paralela al eje difícil o perpendicular al eje fácil. Entonces, la expresión, la ecuación de la energía libre reducida pasa a tener esta forma, ¿no? Es muy simple, solamente hay que escribir el coseno de la diferencia de dos ángulos, que es coseno phi h, más coseno phi más coseno phi h coseno phi. A ver, discúlpenme, coseno de phi menos phi h es coseno menos seno seno. Entonces sería coseno phi h, pero como acá hay un menos, más coseno phi, más seno phi h. Eso es lo que nos lleva, digamos, a esta expresión muy simple. Y si uno calcula la condición de equilibrio, que es lo que uno busca para encontrar los mínimos, la derivada de la energía respecto de phi, conduce a esta expresión matemática, y uno sabe que esos son mínimos si la derivada segunda de la energía respecto de phi dos veces es menor que 0, y sabe que es mayor que 0, perdón, o sea, si la pendiente en ese mínimo corresponde a una concavidad, y sabe que son máximos si la derivada segunda de phi respecto de phi dos veces es menor que 0. Entonces, esta segunda condición lo que me determina son las condiciones de inestabilidad, o sea, los puntos en los cuales un mínimo pasa a ser un máximo, ¿no? Que son justamente los puntos donde yo tenía un momento en un mínimo y se quedaba ahí porque era un mínimo, pero cuando en ese punto crítico ese mínimo pasa a ser un máximo, entonces el momento estaba forzado a moverse hacia el otro mínimo. Entonces, estas dos condiciones juntas nos dan la condición de inestabilidad y esas dos expresiones matemáticas se pueden resumir en esta, que está acá. O sea, la condición de inestabilidad se puede escribir paramétricamente en función de un único parámetro phi. Cuando uno representa este campo perpendicular y este campo paralelo en función de phi, siguiendo la condición de inestabilidad, lo que surge es esta figura que se llama astroide o asteroide, esta figura que está acá. Dentro de esa figura son las regiones donde el campo aplicado es relativamente pequeño. Entonces, en el patrón de la energía, lo que domina es la energía de anisotropía. Quiere decir que acá adentro tenemos siempre regiones con dos mínimos, en particular en el centro está
la energía de anisotropía, el seno cuadrado de phi, es lo que tenemos acá, pero en todo el interior del asteroide siempre va a haber dos mínimos, porque el campo no es suficientemente grande como para haber hecho desaparecer un mínimo, y afuera del asteroide tenemos un mínimo solo. Porque el campo es suficientemente grande como para haber convertido este panorama de dos pozos en un panorama de un pozo solo. Si el campo está aplicado en la dirección paralela, lo que hacemos es que subsista un único mínimo. Por ejemplo, si aplico el campo en la dirección en que estaba el momento, o en la dirección cero, digamos, y el momento, este pozo que está en la dirección cero es el único que sobrevive y tiene una profundidad mayor. Si lo aplico en la dirección pi, el pozo en la dirección pi es el único que sobrevive y va aumentando a medida que aumente el campo. Si me muevo en esta línea. Si me muevo en la dirección del campo perpendicular, lo que va pasando es que estos dos pozos se van aproximando a la dirección en que aplico el campo, o sea, están más próximos acá que acá, hasta que en este punto se convierte en un único pozo en la dirección del campo que se va haciendo más profundo y más agudo a medida que aumente el campo. ¿No es cierto? Estos dos ejes representan los dos casos que analizamos. Pero bueno, el asteroide tiene esa virtud, digamos, de que nos permite ver rápidamente en cualquier dirección cuál es el valor de campo que nos va a hacer cruzar de la región de dos campos a la región de un único campo. Bien, y finalmente, ahora que hemos visitado el modelo de Stoner-Wolfart, podemos volver a analizar en función del modelo de Stoner-Wolfart qué es lo que pasa para un sistema de partículas con sus anisotropías aleatorias. Supongamos que tenemos este es el sistema de partículas, nunca fue magnetizado, entonces está en su estado virgen, tiene magnetización neta nula, porque nunca se le aplicó un campo, ¿no? Entonces, si lo miráramos microscópicamente, ¿qué veríamos? Que en todas las partículas el momento está apuntando en la dirección fácil, ¿no? Estamos a 0 Kelvin, recuerden, si campo aplicado, pero para la misma dirección fácil podemos tener el momento apuntando en una dirección o en la dirección opuesta, ¿no? Con igual probabilidad, ¿no? De tal manera que efectivamente el momento neto de la muestra es 0. Estamos en este punto. Ahora seguimos la curva virgen de magnetización, llegamos al punto 1, que es más o menos igual para el caso de la curva virgen que para una curva un material que ya haya sido ciclado magnéticamente. O podríamos pensar que el punto 1 es este punto de por acá, en cuyo caso sí es el mismo, ya hayamos partido de la curva virgen o no. En ese punto 1, los momentos se van apartando hacia la dirección del campo. A ver qué tenemos por acá. Algunos todavía tienen una componente neta opuesta al campo aplicado, como ese, como este, por ejemplo, que está acá. Pero lo que ocurre es que, bueno, que los momentos van rotando por motivo de que ese panorama de dos pozos se va aproximando, se va convirtiendo en un panorama de dos pozos cada vez más próximos entre sí y más próximos a la dirección del campo aplicado. Y finalmente, cuando llegamos al punto 2, entonces es que hemos logrado aproximadamente saturar la muestra en la dirección del campo. En algunas partículas vamos a tener la situación que habíamos analizado para campo paralelo al eje fácil.
en otras para campo paralelo perpendicular al eje fácil y las otras correspondientes a direcciones oblicuas. Pero acá, a fuerza bruta, imponiendo un campo suficientemente grande, logramos que la magnetización del sistema sea igual a la magnetización espontánea. Si ahora volvemos, disminuyendo la amplitud del campo aplicado hasta hacerlo nulo, llegamos a este punto 3, en el cual no hay campo aplicado, así que los momentos de las partículas tienen que estar apuntando en las direcciones fáciles de cada partícula. Es este gráfico que está acá. Pero a diferencia del primer gráfico, no hay en ninguna de las partículas el momento va a estar apuntando de tal manera que tenga una componente opuesta a la dirección en que se había aplicado el campo. ¿Por qué? Por la historia que seguimos, porque previamente las habíamos puesto paralelas al campo y después quedaron en el mínimo más próximo a la dirección del campo. Y como no hay energía térmica que les permita pasar al otro mínimo, por ejemplo, a ver, voy a poner acá, esta partícula que inicialmente estaba apuntando en la dirección opuesta, queda con su momento de tal manera que tiene una componente positiva en la dirección del campo, y lo mismo, por ejemplo, esta otra partícula que está acá. ¿Sí? Esa es la remanencia. Claro, claro, queda una Un remanente. historial. Como un Claro, historial. claro, la historia nos lleva a que esta muestra tenga una magnetización remanente con el campo aplicado nulo, donde la magnetización recuerda que había sido la partícula magnetizada a saturación en esa dirección. Y finalmente, si empiezo a aplicar un campo opuesto al campo que había usado para saturar, llegará un campo en el que el momento, la respuesta se anula, pero como está en presencia de un campo, los momentos de las partículas están apartados de las direcciones fáciles. A ver si comentarios, por favor. Creo que había comentarios, ¿no? Yo no veo nada. No. Ah, yo escuché una voz. Bien. Entonces, ahora bien, esto explica ese gráfico, creo que un poco más, ahora que tenemos el modelo de Stoner-Wolfart en la cabeza, aunque sea todavía tal vez prendido con alfileres, porque recién lo acabamos de ver, pero permite explicar mucho mejor cómo es el ciclo de magnetización de una muestra de partículas monodominio a bajas temperaturas y donde no hay interacciones entre las partículas, ¿no? Las únicas interacciones que estamos teniendo en cuenta son la de anisotropía y la Zeeman. No hay ningún otro tipo de interacción, como por ejemplo una interacción dipolar magnética entre partículas, no está siendo considerada, ¿no es cierto? Son partículas independientes en ese sentido unas de otras, ¿no? Y bueno, y ahora venía justamente lo que mencionaba Claudia. Este es un resultado experimental de una película delgada. Acá lo que se ve es la magnetización de esta capa libre, de esta partícula delgada. Fíjense que esta es una válvula de spin, de las cuales ya veníamos hablando, donde hay una capa ferromagnética que está anclada con un antiferromagneto vía la interacción de intercambio, la que habíamos visto un par de clases atrás, ¿no? Está anclada. Entonces, esta magnetización no se puede modificar excepto aplicando campos suficientemente grandes. En este caso, la válvula de spin es un poquito más complicada porque tiene acá una capa que permite un intercambio indirecto, una capa, por ejemplo, podría ser una capa metálica conductora, que permita el intercambio indirecto a través de los electrones S,
o una capa muy delgada, aisladora, que también podría permitir el intercambio indirecto entre estas otras dos capas ferromagnéticas. Esa capa tiene un espesor tal que favorece el acoplamiento antiferro entre las dos capas ferromagnéticas. Esas dos capas ferromagnéticas se trata de hacerlas del mismo material y del mismo espesor. Entonces, con esta configuración, la contribución a la magnetización que tienen estas dos capas es nula y permiten que este ciclo quede centrado en un campo aplicado cero. ¿Sí? Es una forma de sacarse de encima la respuesta magnética de estas dos capas. Mientras nos movamos dentro de campos relativamente pequeños, fíjense que acá la amplitud de variación de campos va solo desde menos 20 Ørsted hasta 20 Ørsted, son campos muy, muy pequeños. Estos serían entre 2 militeslas y menos 2 militeslas, lo que nos estamos moviendo. Y finalmente, una capa suficientemente gruesa como para que esta capa magnética que tengo acá, ferromagnética que está acá, sea una capa libre, o sea que no está anclada de ninguna manera y con un campo relativamente pequeña le pueda cambiar la polarización de positiva a negativa. En este caso, el campo coercitivo es del orden de unos 5 Ørsted. Fíjese que está un poquito desplazada la curva porque la compensación exacta entre estas dos capas es difícil de lograr, ¿no? Tendría que ser exactamente iguales para que estén absolutamente compensadas. Entonces, si se mide en la dirección fácil, tenemos un ciclo rectangular y se mide en la dirección difícil, tenemos una variación lineal de la magnetización con el campo, exactamente igual a lo que predice el modelo de Stoner-Wolfart, aún medida a temperatura ambiente. ¿Sí? Lo que difiere respecto del modelo de Stoner-Wolfart es que los campos críticos no son iguales. Pero lo que hay que tener en cuenta es que acá el proceso de magnetización ocurre vía el movimiento de paredes de dominio. Acá sí ocurre vía la rotación de la magnetización, porque los momentos están paralelos a la película. Entonces, cuando aplico un campo perpendicular al plano de la película, para magnetizar necesito rotar los momentos. En cambio acá me basta con mover paredes de dominio. Y lo que parece ilustrar el resultado es que hay que mover una única pared de dominio, porque hay un único salto que permite pasar de una magnetización de saturación a la magnetización opuesta. Un único salto acá y un único salto acá, ¿no? Que sería típico de que tengo magnetizado a saturación toda la película y un pequeño dominio opuesto que quedó en alguna región, y cuando aplico un campo suficientemente grande en la dirección opuesta, ese pequeño dominio se dispara y toda la película pasa a tener la magnetización opuesta. Bueno, y estos son resultados de Pedro, que nos va a contar la clase que viene, en microhilos. Estos microhilos tienen, fíjense, un diámetro típico de unos poquísimos micrómetros y un recubrimiento de un diámetro de unos 20-25 micrómetros, que no solo protege al microhilo, sino que además produce una
un esfuerzo de tracción sobre el microhilo, ¿no? Y ese microhilo, cuando uno lo mide a temperatura ambiente, en la dirección del eje fácil, ve un ciclo rectangular muy parecido a lo que predice el modelo de Stoner-Wolfram. Pero bueno, de vuelta, en realidad el microhilo tiene dos dominios, uno apuntando en un sentido del eje y el otro en el sentido opuesto, pero es un sistema biestable, o está magnetizado a saturación en un sentido o en el otro, quiere decir que el otro dominio sigue estando, pero muy pequeñito en relación al dominio mayoritario. Bueno, en la próxima clase Pedro nos va a contar algo sobre este sistema. Vamos a tratar de que no apartarnos mucho. Se nos va a contar un poco sobre cómo son estos ciclos de magnetización y qué se puede aprender de medir estos ciclos, por ejemplo, a diferentes frecuencias, ¿no? Así que hoy terminamos acá la clase, porque ahora lo que vamos a tratar en la clase que viene es decir, cómo utilizar el modelo de Stoner-Wolfram o cómo ayudarnos de los conceptos del modelo de Stoner-Wolfram para entender qué ocurre cuando la temperatura es finita y claramente no se puede asimilar con temperatura cero, que es la que propone el modelo de Stoner-Wolfram. Entonces, cómo fundamentándonos en el modelo de Stoner-Wolfram, podemos interpretar la ocurrencia de saltos térmicos inducidos por la existencia de una temperatura. Así que yo paro acá para que podamos charlar un ratito